Ya, ok. Igual voy a repetir rápido, digamos, la grabación o sea, la explicación de lo que es una cola. Entonces, viendo entonces ahora el proceso de una pila o un stack, eh, en vez de ver la información de esta forma, voy a correr esto, voy a agarrar mi cajita y fíjense que en el fondo también es una lista, ¿ya? Sigue siendo la misma lista, pero ahora vamos a verla conceptualmente de otra forma. Voy a rotar esto así. Perdón, voy a agruparlo primero. Ok, y ahora lo voy a rotar. Ahí sí. Entonces voy a dejar mi pila aquí. Esta flechita que ustedes ven acá, ¿ya? En las pilas las pueden ver como una caja, ¿ya? Una caja en donde yo voy a guardar algo y esto va a caer, entre comillas, lo pueden ver como si estuviésemos con gravedad. Y cuando yo quiera sacar algo, tengo que sacar primero lo que quedó más arriba, ¿ya? Ahí tengo. Y lo que vamos a hacer entonces es que, por ejemplo, si ahora yo quiero ingresar la C va a venir y va a caer como por gravedad, entre comillas, hasta el punto más bajo. Y eso quedó ahí. Si yo quiero agregar otra cosa, de nuevo lo mismo, voy a entrar por aquí y va a caer a lo más bajo posible. Ahí. También puedo continuar con todas las demás letras, ¿cierto? Digamos que ahí yo tenía mi pila, o mi stack, como quieran llamarlo. Entonces voy a llamar esto un stack. Y para mis stack, lo que uno utiliza no es encolar porque no está hablando de una cola, sino que está agregando cosas a un stack. Así que depende, digamos, del lenguaje, pero ustedes pueden hacer algo así como push back, ¿ya? Y eso agrega un elemento a la cola. Y em, para sacar también pueden mantener el pop si quieren. Entonces, si nosotros ahora, yo estoy con este código y agrego el elemento X a la pila, lo que va a hacer esto es agregarlo acá. Pero, como se dan cuenta, ahora las flechitas cambiaron, ¿ya? Esto quiere decir que para ingresar yo voy a añadir algo hacia el final, pero cuando saque también voy a sacar del final. Entonces, en esta pila, cuando yo saque a alguien, L.pop, en realidad, ¿quién va a salir? Va a salir X. ¿Ya? No va a salir C. De hecho, para llegar a sacar C, tengo que sacar B corta, Z, G, E, B, y luego recién voy a poder sacar C. Entonces, la gracia de esto es que nos permiten enfrentar muchos algoritmos. Y esto ya no se llama FIFO, esto se llama LIFO. Last in, first out. El último que ingresó es el primero que sale. ¿Ya? Entonces, claro, de hecho ahí un alumno preguntó, ¿eso es un Stack Overflow? Claro, un Stack Overflow es cuando tú vas dejando procesos que tienen que ir corriendo y los vas dejando acá, y cuando te saliste del tamaño de tu lista, entonces hiciste un overflow. Eh, y por eso los programas se caen. Eh, entonces, voy a repetir, porque no lo grabé, vamos a volver a repasar rápidamente lo que era una cola. Tenemos dos estructuras de datos, que en realidad la estructura de datos es la misma, es una lista de cosas o un arreglo, un array, ¿ya?
Lo único que va a cambiar en estas dos estructuras es el orden en que yo ingreso cosas y que yo saco cosas, ¿de acuerdo? Entonces una cola, que en inglés se llama es queue, ¿cierto? Yo cuando voy ingresando siempre cosas al final, pero cuando quiero sacar a alguien, voy sacando desde el comienzo. Si yo quisiera crear una lista, entonces L, y la estoy tratando como una cola, ¿ya? Entonces voy a hacer L.enqueue X, y así agregué esta X a mi lista, ¿cierto? Pero cuando yo saque a alguien, variable b igual a L.pop, en realidad ahí voy a estar sacando esta letra C, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace, obviamente, es eliminar este elemento, ya no va a estar en la lista, lo voy a borrar, y lo que tiene que ocurrir naturalmente es que todos estos se desplazan y se corren hacia acá, y ahora quedó así mi cola, ¿de acuerdo? Tienen que pensarlo igual como una cola de supermercado, la cola que digamos que tengan que hacer, digamos, para realizar alguna actividad. Y esto en inglés se conoce por FIFO, ¿ya? Que esto significa first in, first out. El primero que ingresó es el primero que sale, ¿ya? Entonces, aquí, si yo vuelvo a sacar un elemento, este fue el que ingresó con mayor tiempo en mi línea de tiempo, por así decirlo. Así que el primero que ingresó es el primero que voy a sacar. Siguiendo con la otra estructura, tenemos algo que se llaman las pilas, que en inglés son las stack. Y pila se refiere del hecho de apilar cosas, ¿ya? Lo pueden ver como una caja. Si ustedes se van a cambiar de casa, ustedes cuando van dejando cosas en una caja, la primera que ingresó es la última que va a salir. Entonces, aquí ustedes pueden ver que estas flechitas nos indican en la forma que esto ocurre. Cuando yo ingrese cosas, voy a ir dejando cosas aquí hacia abajo, y cuando quiera sacar, voy a sacar la última que ingresé, ¿ya? Entonces ustedes pueden tener un stack S, si hacen s.pushback, esto va a agregar un elemento a mi stack, y agregamos el X. Entonces esto dejó la X aquí caer, y luego si yo quiero sacar a alguien, no voy a sacar el primer elemento, que sería C, voy a sacar a X, ¿de acuerdo? Y cuando sale X, entonces ya lo tengo asignado a esta variable b corta. Bien, ¿por qué vimos todas estas cosas? ¿Por qué esto se está transformando en estructura de datos? No, en realidad no es estructura de datos, pero bueno. Eh, Igual estas cosas las van a repasar en estructura de datos por si acaso. Lo bueno es que estos cursos se comienzan a complementar un poquito en estos momentos. Y como les dije también en su momento, cuando ustedes, o sea, en algún momento van a tener que implementar este tipo de cosas, digamos, en estructura de datos. Van a tener tareas probablemente para eso. Voy a guardar esto. ¿Alguna duda? ¿Cómo quedamos? ¿Todo bien? Sí, Profe, vamos a hacer ejercicios de grafos. profe, yo tengo una duda sobre Sí, cómo se utiliza eso de FIFO y y LIFO. LIFO. ¿Ya? Es como, no sé cómo decirlo, no es como una definición, no, no sé qué es. Es que, Claro, es para que te acuerdes del concepto. De hecho, voy a escribirlo. ya, ya. Esto es Una last, mnemotécnica, ¿no? last in, claro. Por eso, last in, first out. Eso es lo que se conoce como eh, una pila o un stack. Es decir, que el último que ingresó es el primero que yo voy a sacar. Aquí vemos que ingresé el X, y si quiero sacar a alguien, voy a sacar al X. Y en cambio, FIFO es first in, first in, first out.
que básicamente lo que dice es, el primero que entró es el primero que sale de esta estructura, ¿ya? Entonces, ¿por qué les paso estos nombres? Porque cuando ustedes busquen en la literatura, muchas veces se van a encontrar con esto. Lo estoy implementando utilizando una lista FIFO. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad es una cola. O lo estoy implementando utilizando una lista LIFO. ¿Qué quiere decir? Que en realidad estoy utilizando un stack. ¿De acuerdo? Pero entonces la única diferencia entre, no sé, un array cualquiera y una queue sería que es first in, first out, y la única diferencia entre un array cualquiera y un stack sería que es last in, first out, ¿no? Correcto. Ya. Correcto. Bien. Entonces ahora viene la pregunta de ¿para qué vimos esto? Bien. Voy a cerrar esto. Y cuando nosotros estábamos viendo búsqueda en grafos, vimos dos conceptos que básicamente los seguimos con el dibujo. Una pregunta dice, profe, ¿y qué parámetro puedo ir dentro de L.pop? Nada, porque con eso en realidad tú estás llamando a un método que te devuelve algo, es una función que hace return del elemento en la lista y lo elimina de la lista. Por eso no es necesario pasarle algún parámetro, porque en el fondo lo que estoy haciendo es pedirle que me entregue el elemento, y como yo sé que eso es, estoy utilizando FIFO o LIFO, ahí tengo que ver yo desde dónde lo saco, si lo saco desde el comienzo de la lista o desde el final de la lista. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando vimos búsqueda en grafos, voy a poner esto en pantalla completa. Nosotros vimos, por ejemplo, la búsqueda en profundidad y dice, la idea de este algoritmo es partir de un vértice, visitar algún vecino de este y continuar desde allí hasta llegar a un vértice ya visitado o no poder continuar, para luego retornar al vértice anterior y continuar con su siguiente vecino. Entonces, es súper simple, elegimos un vértice B como punto de partida, lo vamos a marcar como visitado y vamos a considerar, aquí dice recursivamente, los vecinos de B. La recursión termina al llegar a un vértice ya visitado o que no pueda continuar. Entonces, ahora les puedo explicar o sea, ahora vamos a ver el pseudocódigo. Esta es la, ¿cómo se llama? Una implementación utilizando recursión. Entonces, este procedimiento se llama DFS, que es por Depth First Search, o sea, búsqueda primero por profundidad. Y lo que hace es simplemente, si el vértice X que me están pasando no ha sido visitado, lo vamos a marcar como visitado, y luego, mientras exista un vecino Y no visitado adyacente a X, voy a visitarlo a él llamando a este mismo método. Por lo tanto, cuando termine este while, significa que ya ellos no pudieron continuar en profundidad y se devolvieron a mí, y yo ¿qué voy a hacer? Voy a retornar a quien me haya invocado. Pero si no están utilizando recursión, entonces aquí es donde vamos a utilizar los stacks y las colas, ¿ya? Entonces, si ustedes no quieren realizar un algoritmo recursivo, esta sería la solución para búsqueda en profundidad. Voy a considerar un stack. Recordemos que un stack es una pila, o piensen en una caja, donde yo voy a ir dejando cosas. Entonces, vamos a marcar X como considerado, y al stack, miren, aquí estoy utilizando otra notación, y en realidad esto es lo que se llama pseudocódigo. El pseudocódigo es algo que no es código, ¿ya? Esto no es un lenguaje de programación por sí solo. Hay gente que muchas veces reclama que no les enseñamos pseudocódigo, pero en realidad es como que, como que deberían saberlo, porque si ya saben hacer código, entonces saben hacer pseudocódigo. Obvio. Sí, el pseudocódigo es una simplificación del código. Entonces, lo que es importante aquí no es la sintaxis, sino que es que se entienda lo que uno quiere hacer. Si aquí digo push de s, x y yo sé que s es un stack,
Entonces, todos yo creo que entienden que lo que quiero hacer es añadir X al stack, ¿cierto? Ahora, si le hago s.push de X, también voy a entender que en el stack S le estoy añadiendo X. Así que cualquiera de las formas que ustedes quieran, siempre y cuando se entienda, pueden utilizar. De hecho, en los enunciados de certámenes, como siempre había tanta gente que reclamaba porque no enseñábamos pseudocódigo y preguntábamos pseudocódigo, al final les dije, ya, ok, si lo quieren hacer en Python, en C, C++, en Java o cualquier otro lenguaje o en pseudocódigo, lo pueden responder. Así que si a alguien se complicaba, bueno, que lo haga en Python o que lo haga en C++. Y al final, obviamente, después todos decían, no, en realidad lo voy a hacer con pseudocódigo. ¿Por qué? Porque es más fácil, pues no tienen que estar pensando en la sintaxis del lenguaje ni de la estructura de datos. La gracia del pseudocódigo es que nos salimos un poco de la estructura de datos, cómo funciona, cuáles son sus métodos y todas esas cosas. Yo quiero simplemente agregar un elemento y quiero sacar otro elemento. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hice fue dejar en mi caja, en este stack, el elemento X, que es para quien estoy yo resolviendo la búsqueda en profundidad. Y digo, mientras mi caja no esté vacía, voy a sacar un elemento, ¿ya? Y voy a decir, si este no ha sido visitado, lo voy a marcar como visitado, y mientras exista un vecino Y no considerado adyacente a X, lo voy a marcar como considerado y lo voy a agregar al stack, ¿ya? Entonces, y de ahí vienen todos los end while, end if, end while. Esto que está aquí, end while, end if, para quienes hayan ya hecho la tarea 2, ¿cierto? La que es opcional, esto lo hace automáticamente los packages de LaTeX. No es que ustedes tengan que escribir end while, digamos, en un pseudocódigo, no. Esto es porque lo hace el package de LaTeX, pero el pseudocódigo normal no tiene para qué incluirlo. Simplemente si estuviese bien intentado y se entiende qué cosa está dentro del while y qué cosa está dentro del if, no hay ningún problema. Entonces, fíjense que para este ejemplo, lo que estoy diciendo es que voy a meter este nodo al stack, ¿cierto? Y luego voy a agarrar un vecino, ¿cierto? Y lo voy a meter al stack. Por ejemplo, el 2. Ah, perdón. En realidad, agregué el 1 al stack y como entré, saqué el 1, ya lo visité. Y agrego el 2 al stack, ¿cierto? Y el 2, si nos devolvemos aquí, ¿cierto? Dice, mientras exista un i no considerado adyacente a x, lo vamos a marcar como considerado y lo vamos a agregar al stack. Entonces, lo agregué al stack y agregué, por ejemplo, ese 2 al stack y luego voy a agregar estos otros nodos que también son vecinos a 1, el 10, el 11 y el 12, ¿ya? Entonces, fíjense que en el stack agregué, en realidad esto va al revés. El primero que agregué al stack fue el 12, luego el 11, luego el 10 y luego el 2, porque son todos vecinos del nodo 1, ¿ya? Entonces, ahora me devuelvo a mi código aquí, ¿cierto? Agregué a todos los vecinos del elemento que había sacado, que era el 1, y me devuelvo al while. Y el while dice, ¿el stack está vacío? No. Entonces saqué un elemento que obviamente saqué el 2, ¿ya? Porque es el orden en que lo estoy visitando. Yo sé que el 2 no ha sido visitado, lo voy a marcar como visitado, y para todo vecino de 2 lo voy a añadir al stack. Entonces fíjense que esto va a añadir el 8, el 4 y el 3. No, perdón. Esto va a añadir puedo añadir solamente los que no hayan sido ingresados, digamos, previamente a la cola. Entonces voy a añadir primero el 8, luego el 4 y luego el 3. ¿Ya? Así que ahora, porque esos son todos los nodos vecinos de 2 que no estaban en el stack. Así que ahora en el stack vuelvo a sacar el primero, el 3.
Y el 3 dice que voy a visitar a todos mis vecinos que no hayan sido considerados, pero el 4 yo sé que ya está en el stack, así que no lo voy a volver a agregar. Y el 3 terminó, ya no tiene a nadie más que agregar, así que le entrega el poder al número 4. El 4 dice, ok, yo voy a agregar a todos mis vecinos en la caja, ¿de acuerdo? Que no hayan sido ingresados. Y eso va a agregar el 5. El 5 va a decir lo mismo, yo voy a agregar a todos mis vecinos que no hayan sido ingresados. El 6. Y así el 7, y del 7 se empieza a devolver hasta el 4. Y de ahí el siguiente que quedaba en la caja, como ya saqué el 4, saco el 8. El 8 va a agregar al 9, y el 9 dice yo no puedo agregar a nadie más porque el 10 ya estaba. Así que en realidad ahí visita el 9 y luego saca el siguiente que estaba, que era el 10, y el 10 no tiene nadie más que agregar, se sigue sacando de la caja el 11, finalmente el 12. ¿De acuerdo? ¿Lograron seguir o no? ¿Todos bien? Sí. Al llegar al 10 se devuelve. En realidad no me estoy devolviendo porque como yo lo estoy sacando del stack, de mi caja, de mi pila, por así llamarlo, en realidad es el orden en que yo voy sacando las cosas que fui dejando en la caja. Entonces me toca ahora sacar el 10, luego me toca sacar, y no voy a agregar a nadie más, y me toca sacar al siguiente que esté en la caja, que fue el 11, y no agrego a nadie más, y luego sacar el último que queda en la caja, que es el 12. Lo que pasa es que esto de, entre comillas, devolverse, es como lo haríamos nosotros, los humanos. Vamos avanzando, ¿cierto? Y vamos llegando hasta un punto que ya no podemos y de ahí, entre comillas, nos devolvemos. Pero en realidad la implementación del código es el orden en que yo voy visitando los nodos. Entonces llegué al 7 y no es que me devuelva al 4, sino que saco el siguiente elemento que está en la caja, que es el 8. Y el 8 no agrega a nadie más y saca inmediatamente el siguiente elemento que está en la caja, que es el 9. Claro, o sea, cuando yo lo estoy implementando, una cosa es el grafo y otra cosa es la lista. Y la lista, si yo la estoy manejando como un stack o como una cola, eso es lo que me va a indicar en el fondo cómo yo lo voy visitando. Y claro, o sea, no es que me devuelva en el grafo, sino que simplemente voy sacando el siguiente elemento que esté en la caja. Esa es la idea. De forma equivalente, para la búsqueda en profundidad vimos otra cosa que es la búsqueda a lo ancho. ¿Ya? Y esto dice, se inicia desde un vértice y se visitan todos los vecinos de este. Una vez recorridos, todos estos, recorrer los vecinos de los vecinos. Entonces hay que elegir un vértice B cualquiera como un punto de partida y vamos a marcar B como visitado. Luego visitar sus vecinos no visitados y recién entonces los vecinos de estos. Esto nosotros ya lo vimos en la clase anterior, pero lo que no habíamos visto es el pseudocódigo. El pseudocódigo, lo maravilloso es que es exactamente igual al de búsqueda en lo ancho, perdón, en profundidad, pero este búsqueda a lo ancho cambia simplemente el stack que teníamos, la pila, la cambia por una cola, y eso hace toda la diferencia, ¿ya? Entonces, ahora que voy a utilizar una cola, quiere decir de que el primero que ingresó es el primero que va a salir. En cambio, en el stack, el último que ingresó es el primero en salir. Entonces, partimos desde un nodo cualquiera, voy a encolar este nodo en mi cola, y voy a decir, mientras la cola no esté vacía, voy a sacar un elemento de la cola. Si X no ha sido visitado, entonces voy a marcar X como visitado, y voy a añadir todos los vecinos adyacentes a X que no hayan sido ingresados ya a la cola. Y eso es todo. Entonces, fíjense que como ahora tenemos una cola, yo digo, voy a ingresar el 1 a la cola, ¿de acuerdo? Bueno, ingresé entonces el 1 a la cola, este X es un 1.
Luego, como la cola no está vacía, voy a sacar el elemento 1 y este no había sido visitado, así que lo voy a marcar 1 como visitado. Y para todo vecino Y no visitado adyacente a X, lo voy a dejar en una cola. Entonces, esto dejó al 2, al 3, al 4 y al 5 en la cola. ¿De acuerdo? La cola no está obviamente vacía, así que tengo que sacar un elemento de la cola. ¿Y cuál saco? El primero que había ingresado. ¿Y cuál fue el primero que había ingresado? El 2. Luego voy a sacar el 3, el 4 y el 5, pero en realidad cuando llegué al 2, saco el 2, pero añado a sus vecinos que no estén en la cola, el 6, el 7 y el 8, ¿de acuerdo? Y ellos quedaron en la cola. Así que ahora vuelvo a mi pseudocódigo, ¿cierto? Y la cola sigue sin estar vacía, así que saco otro elemento. El siguiente elemento que voy a sacar, por supuesto, que es el 3. El 3 no tiene nadie más a quien agregar. Se dan cuenta porque 4 ya fue considerado y por lo tanto saco el 3 y no agrego a nadie más. Luego lo mismo, saco el 4 y no agrego a nadie más. Luego el 5, ¿qué es lo que va a hacer? El 5 va a añadir al 9, porque es un vecino que no había estado considerado en la cola. ¿Ya? Y el 5 sale y queda el 9 encolado. Luego tengo que sacar otro elemento, y por supuesto que voy a sacar el 6. El 6 dice, ¿tengo alguien más que agregar? No. Ok, el 7 también, ¿tengo alguien más que agregar? No. El 8, ¿tengo alguien más que agregar? Sí, voy a agregar el 10. ¿Ya? Saco el siguiente elemento de la cola, que era el 9. Y el 9 dice, no tengo nadie más que agregar, ok, que la cola continúe, así que salto aquí al 10. El 10 dice, ¿tengo alguien más que agregar? Sí, lo voy a encolar el 11. El 11 dice, ¿tengo alguien más que agregar? Sí, el 12 lo encolo. Y luego el 12 ya no tiene nadie más que agregar. Entonces ahí se marcó como visitado y se acabó. ¿Se entendió? Perfecto. A ver, aquí quiero hacerles ver algo muy importante. Hay veces que hacemos preguntas que están asociadas a búsqueda en grafos y si se dan cuenta, en realidad esto no está buscando un elemento X, ¿ya? Lo que está haciendo este pseudocódigo, este algoritmo, es indicándonos en qué orden visitan las cosas, ¿ya? Pero no es que esté buscando un elemento. Si ustedes quisieran buscar un elemento en un grafo, tendrían que agarrar este pseudocódigo y modificarlo. Por ejemplo, sería BFS de X, Y, en donde X va a ser un vértice cualquiera desde el cual van a partir, e Y es el elemento que ustedes están buscando. Entonces aquí van a encolar X, ¿cierto? Y si aquí sacan un X y preguntan, ¿es X igual a Y? Si es así, retornan, no sé, pues el nodo o retornan true porque lo encontraron. Y si no, tienen que ir añadiendo elementos a la cola para saber, para recorrer, digamos, toda la cola y todo el grafo y ver si en algún momento lo encuentran. Si llegaron al final del grafo y no lo encontraron, entonces retornan falso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo les pidiese que hicieran un algoritmo que busque un vértice en particular dentro del grafo, ustedes tendrían que agarrar esto y modificarlo. O bien, modificar la búsqueda en profundidad, que también es bien equivalente. ¿Ya? Recuerden que la única diferencia entre estos dos algoritmos es que uno utiliza un stack y el otro utiliza una cola. Y no se compliquen con el pseudocódigo, la cosa es que se entienda lo que quieran hacer cuando quieran agregar un elemento. Si alguien pone, por ejemplo aquí, alguien escribe s.add de x, no hay ningún problema, se entiende que uno quiere añadir a s un elemento de x. Si quiere hacer s.push de x, también no hay ningún problema. La gracia del pseudocódigo
es que les da esas libertades y da lo mismo cómo finalmente se implemente. La idea es comprender el algoritmo a nivel global. Sí, en español también, sí, añadir o agregar, sí, sí, el punto es que se tiene que entender. También para todo vecino, y si se dan cuenta aquí, no hay una función vecino aquí, ¿cierto? Simplemente yo estoy buscando un nodo que sea adyacente a X. Si es que no tuvieran el pseudocódigo, hacer esto es como ya mucho más enredado, porque tengo que ver todos los vecinos de X y para ellos hacer algo. Y para ello tendría que conocer cuál es ¿cómo se llama? La función que me permite conocer a un vecino. Pero como pseudocódigo, con esto se entiende. Para todo, o sea, mientras exista un nodo Y no considerado adyacente a X, vamos a hacer algo. ¿Ya? Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda todavía o estamos bien? Voy a cerrar esto. Estaba buscando certámenes que fueran interesantes para lo que hemos visto. A ver, este era uno. Ya, sí, miren, fíjense, este es un certamen donde hay cosas que todavía no hemos visto de la clase, ¿ya? Así que no se asusten, no es que tengan que comprender esto, pero lo van a llegar a comprender en su momento. Y de aquí quiero que veamos el último problema. Mejor voy a mostrarles no la pauta directo, sino que el enunciado. Hay veces que para que la gente se sienta más segura, se les entrega esta tablita como la que ven aquí, en la pregunta 2. Dice operaciones sobre un grafo G, y les doy eso porque así ellos dicen, ah, ya, ok, esa es la sintaxis, lo puedo utilizar. Por ejemplo, G.B retorna un conjunto, un set con los vértices de G. G.E retorna un conjunto, set con los arcos de G. G.delete de B elimina el vértice B junto con sus arcos de G. Grado de B retorna al grado, etc. Entonces, para que la gente se sienta más segura de lo que está haciendo, a veces les paso estas tablitas y así se estandariza también un poco el código. Ven aquí en las operaciones sobre un contenedor C, ya sea lista o conjunto, les puse C.add en vez de C.push o C.añadir, o me da lo mismo en realidad. La idea es que se entienda qué es lo que quieren hacer ustedes en su pseudocódigo. Bien, entonces vayamos a hacer el problema 3. Dice, existe un juego por turnos que consiste en ir tachando palitos. El jugador que debe tachar el último palito pierde. En cada jugada se debe tachar por lo menos un palito y se pueden tachar varios siempre y cuando estén contiguos y ninguno de ellos haya sido tachado anteriormente. El juego consta de 6 palitos, 2 en una primera fila y 4 en la segunda. En una jugada se puede tachar solo palitos de una misma fila. A continuación, se muestra un ejemplo en donde el primer jugador gana, ya que el segundo le queda una opción que es tachar el último palito. Entonces, aquí están los palitos y, por ejemplo, yo voy a jugar, así que cuando yo juego, decidí marcar taché este palito que está acá, ¿ya? Ahora le toca a mi contrincante y mi contrincante tachó los dos de arriba. ¿Por qué? Porque se puede, porque son contiguos, ¿ya? Ahora me toca a mí y yo taché estos dos. Y también lo puedo hacer porque son contiguos. Pero no podría haber tachado los 4. ¿Por qué? Porque este ya estaba tachado. ¿Se entiende el problema? No puedo pasar por encima de uno que ya fue tachado. Y tengo que tachar al menos uno siempre. Entonces aquí como a mi contrincante le toca ahora, justo está obligado a tachar el último que queda. Y entonces él pierde. Dice, asumiendo que el otro jugador parte, liste los árboles de decisión que muestran cómo ganarle.
Si hay casos en los que no podría, si hay casos en los que podría no ganarle, explique por qué. Aplique la materia vista en clases para reducir la cantidad de casos a analizar, 20%. Muestre cada uno de los árboles de decisión de los casos que no se pueden reducir, recordando que puede demostrar un caso simple y luego utilizar aquello en una demostración más compleja, 20%. Nota, mostrar caso por caso es inaceptable. No se darán puntos si lo único que se hace es mostrar unos cuantos casos simples y recuerde ser formal. Bien. A trabajar. Voy a pausar un poco la grabación mientras reflexionan cómo se debería resolver. Grabar. Entonces, la idea de esto es que, dado este grafo que está aquí, que dice, si me sobrevivieron 2 de arriba y 2 de abajo, que tienen que estar unidos entre sí, o sea que podría ser CD, o bien DE, o bien EF, ¿ya? Y le toca a mi oponente, en ese caso yo sé que siempre le puedo ganar. ¿Cómo? Si él tacha uno solo, yo tacho los 2 de la otra fila y perdió. Si él tacha 2 de una fila, bueno, yo tacho uno solo de una de las filas y él perdió. Luego, veamos aquí que el primer jugador tiene 2 opciones de partir, tachar una X o tachar 2, ¿cierto? Eso ya se los dije. Y ahora vamos a establecer entonces las otras opciones. Dice, para resumir el resto de la solución, la opción 1 mostrada en la figura 5 se escribe como XX, X, X. ¿Ya? Es decir, que cuando me quedo con 4 vértices, a eso es lo que yo voy a llamarlo de esta forma. XX, una X y una X. Y la opción de la figura 6, que sería X, XX, X. ¿Ya? Entonces esa sería la figura 6, que es la que aparece aquí. Es decir, que el jugador 1 tachó 2 y el jugador 2 tacha una y el jugador 1 pierde. O bien que el jugador 1 tacha una sola, el jugador 2 le va a tachar las otras 2 y el jugador 1 pierde. Entonces por eso lo estoy anotando de esa forma, ese es el orden. El jugador 1 tachó 2X, luego el segundo jugador tachó una y el primero perdió. Aquí el primer jugador tachó una, yo taché 2 y él perdió porque le queda tachar la última. Ok. Volviendo a nuestro juego original, es fácil ver que siempre le podemos ganar a nuestro rival cuando parte tachando una o dos opciones de la primera fila. Por ejemplo, si él tacha X, ¿cierto? Yo tacho inmediatamente todo lo de abajo y él perdió. O bien si él tachó las 2 de arriba, yo tacho 3 de las de abajo y él perdió. ¿Sí? Ahora casos de la segunda fila. Podría ser que él tache una I, volvemos aquí, una I es un extremo de los de abajo, cualquiera sea. Entonces, él tacha una de esas, luego yo voy a tachar Z y nos quedamos en la situación S1. S1 era la que yo siempre ganaba, que se resume aquí con la figura 5 y 6. Entonces, en el fondo, si él tacha una I, yo voy a tachar la Z de al lado y yo sé que a partir de ahí ya le gané. ¿De acuerdo? Si tacha esta I de acá, yo tacho la Z de al lado y yo sé que a partir de ahí ya le gané. ¿Por qué? Porque estoy en esta situación, que fue la que vimos originalmente. Donde I y Z deben ser contiguos, y S1 es la solución mostrada en las figuras 5 y 6.
Otros casos son que él tache 3 de abajo, luego yo tacharía 2 de arriba y él perdió. O bien que tache otros 3, pero al otro lado, digamos, en ese orden, yo tacho los 2 de arriba y él perdió. O bien que él tache los 4 de abajo, yo tacho uno y él perdió, de los de arriba. Nos falta un único caso en el que ganamos, ¿cierto? ZZ, que no es fácil de mostrar con la notación empleada, ya que tiene opciones y se muestran en la figura 7, donde las tuplas siguen la idea anterior según el jugador que corresponde. Veamos aquí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si él tacha los 2 del medio, yo voy a tachar un X, y él puede hacer dos cosas. Si tacha el X, el otro X que quedaba, yo tacho los dos Y, y le ganeo, ¿no? Él tachó los dos Z, yo le taché un X, y luego, claro, yo le taché un X, él tacha un Y, y yo tacho el otro Y, y él pierde. O bien, que él tache los dos Z, ¿cierto? Yo le voy a tachar un X. Y si él tacha un Y, yo tacho un X y él le quedó el último Y. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen un árbol de decisión siguiendo aquí la opción de que tache el X o que tache el Y. Y luego, finalmente hay dos casos en los que no podemos asegurar ganar y son cuando él tacha IZ y yo hago y luego hacemos S1, o cuando él tacha ZI y hacemos S1. Notar que para estos casos el otro jugador nos deja en una configuración S1, para la cual sabemos que a quien le toque partir puede perder. Podría equivocarse muy tontamente, pero si asumimos que siempre está jugando buscando ganar, entonces él nos tiene en la posición de S1 y por lo tanto nos gana. Se dan cuenta que si aquí no hubiésemos utilizado isomorfismos, tendríamos que haber hecho 1.000.000 de árboles de decisión. También la gracia está en reducir el problema utilizando grafos y llegando a algo más chiquitito, que sería este caso aquí. ¿Qué pasa si me quedé en esta configuración? A, B, C, D, es decir, los dos de arriba y dos de abajo que estén contiguos. A partir de ahí, yo sé que siempre le puedo ganar si al otro jugador le toca. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, establecimos los isomorfismos. Si no, tendríamos que haber hecho, ¿qué pasa si él tacha el A? ¿Qué pasa si él tacha el B? ¿Qué pasa si él tacha el D? ¿Qué pasa si él tacha el C? Luego, ¿qué pasa si él tacha el A y el B? ¿Qué pasa si él tacha el C y el D? Y así con cada uno de esos, entonces tengo una cantidad de árboles de decisión que son enormes. Por lo tanto, si no utilizo isomorfismos, entonces este problema se vuelve gigantesco. ¿De acuerdo? Y esa era la gracia de este problema. Si se dan cuenta, aquí no, o sea, primero que nada, yo les pregunté por árboles de decisión, ¿cierto? Pero el punto más fuerte y que no estaba pedido en el enunciado era que, o sea, bueno, sí estaba dicho que tenían que reducir los casos para no anotar todos los grafos posibles, pero de ahí ustedes tenían que deducir que lo que correspondía hacer era establecer isomorfismos. Entonces, es bueno que vean qué cosas de la materia pueden aplicar para que les resulte más fácil el trabajo. ¿Se entendió la solución? Sí, pero tengo una duda en que en el enunciado se dice que no se pueden hacer casos por caso. Claro, o Pero sea, igual en el párrafo que está escrito con palabras, yo sentí que fue yendo caso por caso, porque explica en caso de que pase esto, esto, otro. claro, o sea, en realidad me refiero a que no se pueden listar todos los casos posibles, sería no utilizar isomorfismos en el fondo. Pero naturalmente hay que explicar algunos casos porque si no, no se puede resolver.
La gracia de la pregunta, en el fondo, apunta a que mediante isomorfismos no fue necesario explicar todos los casos, uno por uno, sino que yo establecí equivalencias y a partir de esas equivalencias tuve que reducir drásticamente la cantidad de casos a explicar. Si no, realmente la cosa explota. Es verdad que, claro, tuvimos que explicar quizás varios casos, se ven como varios, pero si no tuviéramos el isomorfismo serían muchos, muchos, muchos más. De hecho, si recuerdan, cuando les hice una pregunta ahí, ¿cuántas jugadas posibles tengo si yo tacho uno de abajo? Eso ya generaba 9 casos posibles. Entonces, aquí ya, ¿cuántos casos estamos nombrando? Tenemos una configuración que resume un montón de casos, que es la que llamamos S1 en este problema, la solución 1, y luego a partir de ahí tuvimos que hacer súper poquito más. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tuvimos 9 en total. Entonces, piensa tú que si no teníamos los isomorfismos y alguien tachó la F, encuentra 9 soluciones posibles, pero sin isomorfismo, si tacha la C solamente, que sabemos que es equivalente a tachar la F, tendría 9 casos más. Entonces ya al tiro duplicó, va en 18. Y luego, ¿qué pasa si tacho solamente la A? Ahí también voy a tener muchos casos más. Si solamente tacho la B, a pesar de que es equivalente a que tache la A, también voy a generar el doble de casos. Entonces son hartos los casos que nos ahorramos. A pesar de que parezca de que explicamos varios, nos ahorramos un montón. Ok. Más preguntas. Las cosas que tienen que tener claras entonces para la evaluación del miércoles es, por supuesto, esto de los isomorfismos. ¿Y cómo se demuestra un isomorfismo? Aquí tuvimos que encontrar esa función que es biyectiva, ¿de acuerdo? Si yo no establecía esta función biyectiva y decía, bueno, este grafo isomorfo y es esto nomás, llego y planto esto en mi respuesta, en realidad no estoy siendo riguroso ni demostrando el isomorfismo. Entonces eso era algo que era importante de hacer. Y también la gracia es que luego cuando establezco los isomorfismos de esta forma, fíjense que de aquí de tener 4 nodos distintos pasé a tener un nodo que es equivalente a todos los demás. Todos son equivalentes entre todos aquí. En la figura 7, cuando están entre paréntesis, es que esto viene a definir el orden. Esto es cuando él tacha ZZ y yo tacho X. Y de ahí va a depender qué tacha él. Podría tachar X, en cuyo caso me voy por esta rama. Y si él tachó X, yo voy a tachar una Y y a él le toca la última Y y perdió. En cambio, si él tachó ZZ, luego yo X, entonces si ahora él tacha Y, yo voy a tachar X y a él le quedó la última Y y también perdió. Entonces a eso se refiere. Aquí tengo estrictamente un árbol y estos son los órdenes en que yo voy a estar tachando, digamos, los distintos nodos. A lo que voy es que él tache X y yo ZZ lleva lo mismo para abajo. Si él tacha X y yo ZZ, claro, de ahí dependería quién tacha qué cosa. Si él tacha X, entonces yo hago este orden, y si él tacha Y, yo hago este orden. Ok. Más preguntas. Profe, la verdad, yo no entiendo muy bien el caso no directo, el que estaba explicando recién, porque hay muchos casos que
no, en la explicación nos hacen ir a la figura 7, pero no entiendo bien en qué caso. O sea, ¿qué significa esto? Sí, Ya. Este es un caso, porque recuerda que si yo llegaba a quedarme con un AB y arriba con un CD, ahí yo sabía que a partir de ahí yo ya podía ganar. ¿Estamos de acuerdo? sí. Ahora lo que estamos analizando es qué pasa si mi contrincante él parte rayando ZZ. Esta configuración no es equivalente a esta ABCD, porque los I no están conectados entre sí. ¿Ya? Ah, claro. Entonces, si él tachó ZZ, que es lo que dice aquí, primero, él tachó ZZ, yo lo que digo es que yo voy a tachar un X. Y luego, aquí tengo dos opciones. Una sería que él tache un X o que tache un Y. Y eso es lo que está escrito acá. Si él tachó un X, entonces yo tacho un Y y a él le quedó el último Y y perdió. Y si él tachó un Y, entonces yo voy a tachar un X y a él le quedó el último Y y también perdió. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, pero me arrepentí. Ah, ok. Es que pensé en el caso en que él tacha ZZ y yo tacho I, pero en ese caso él me puede ganar muy fácil, ¿no? Por eso no se menciona ese Claro, caso. o sea, mi idea es generar una estrategia, o sea, la idea no es generar todos los casos posibles, incluso en los que yo pierdo. La idea es generar los árboles de decisión para que yo maximice mis opciones de ganar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estoy reduciendo esos casos y no estoy haciendo los casos en donde yo juego mal y pierdo. O en realidad, teniendo la opción de haber jugado de otra forma, me hubiese llevado de seguro a ganar y, y por lo tanto esas opciones en donde yo me dejo en una posición que no es muy buena, esas ni siquiera se listan. Entonces, por eso uno puede reducir cosas así. Lo que tú no sabes es qué va a jugar él, tu contrincante. Eso es lo que no se sabe. Pero si él ya jugó, entonces tú puedes definir cómo jugarías tú y tomar un solo camino en vez de tomar los 5 posibles que te quedan y en el fondo analizar qué pasa si yo me equivoco y hago esto y luego él me gana. No, ese caso no es relevante. Entonces, por eso sí, él tachó ZZ. Aquí yo podría haber jugado varias cosas, pero para reducir los casos, yo digo, yo sí o sí, cuando él tache un ZZ, voy a tachar un X. Y si te das cuenta, ¿por qué no taché el Y? Porque con la estrategia en que yo tacho un X, ya aquí demuestro que lo puedo ganar, siempre. ¿Cierto? Él tachó ZZ, yo taché X. Y ya sé que ahí luego él tiene que ver cuál va a jugar, si va a tachar X o Y, y yo voy a seguir este orden y le voy a ganar siempre. En cambio, claro, si tú dices, bueno, ¿qué pasa si él tacha ZZ? Ya, entonces yo voy a tachar un Y. Y si taché un Y, ¿podría perder yo? Claro, si yo taché un Y, él va a tachar los dos X y me va a dejar con ese Y, y perdí. La otra opción es que yo tache ese I y supongamos que él tache el otro I del otro extremo, ya, yo le tacho un X y gané. Pero tuve suerte, me tuvo ahí contra las cuerdas, me podría haber ganado mi contrincante. Entonces uno tiene que buscar los árboles de decisión que muestran cuáles son los caminos favorables en este juego. Ya entendí. Perfecto. ¿Más preguntas? Ok, rápidamente. ¿Sí? Tengo una duda sobre la tarea, pero supongo que eso al final, cuando ya no tenga más materia que pasar. Bueno, quedan 5 minutos. Si nadie tenía más preguntas, les quería explicar, o sea, que discutiéramos rápidamente la 2. ¿Cuál es tu pregunta de la tarea? Eh,
No, discutamos la 2 mejor. Ya. Ok. Dice, se tiene un grafo G en donde los nodos representan ciudades y los arcos carreteras de un país. El nuevo presidente de una nación muy poderosa, el señor Tart, desea invadir dicho país. El ministro de Defensa no quiere una guerra interminable, donde las tropas se van dando vueltas en círculo de ciudad en ciudad. Así que le solicita al presidente Tart que antes de enviar las tropas, todo par de ciudades tenga a lo más un único camino que las conecte. La popularidad de Tar cae fuertemente con cada ciudad que bombardea, así que le pide a usted que diseñe un pseudocódigo, la función getCities de G, que retorna una lista de ciudades, nodos, a bombardear siguiendo las restricciones mencionadas. Nota suma que tiene esas funciones que están ahí. Entonces, esto es, imagínense entonces que tengo un grafo cualquiera, en donde por supuesto que van a haber ciclos, ¿ya? Y si yo bombardeo una ciudad, entonces no solamente mato ese nodo, sino que también todas las carreteras que llegaban a ese nodo, ¿ya? El punto es que yo quiero bombardear, o sea, quiero destruir la menor cantidad de nodos del grafo, porque mientras más bombardeo, mi popularidad cae como presidente. Y ¿cuándo voy a terminar de bombardear? Cuando en mi grafo me quede sin ciclos. Entonces aquí se pide hacer un pseudocódigo que entregue la lista de ciudades a bombardear. No sé si alguien quiere tirar una idea de cómo lo resolvería en palabras. Aquí lo que es complicado, bueno, hagamos un ejemplo fácil. Si yo voy y bombardeo una ciudad que es una hoja en el grafo, ¿tiene sentido? No, porque no crea ciclos. Claro, es una hoja, está colgando, ¿cierto? Si en el fondo yo ya acorralé a las tropas de este país y ya llegaron hasta ese nodo, claro, ya no puedo hacer nada más, o sea, ya no se pueden arrancar en el fondo, ese es el punto. Entonces, ¿a quiénes me gustaría a mí a bombardear? Las que tengan más caminos asociados. Ok, eso podría darnos un indicio de entonces buscar el nodo de mayor grado y lo destruyo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ese nodo no pertenecía a un ciclo? ¿Tenía que haberlo bombardeado? No, pues cierto. Si yo tengo un nodo, aunque sea el de mayor conectividad, y este no pertenece a un ciclo, no tengo para qué bombardearlo. Entonces, ahí es donde viene la estrategia que ustedes tienen que ver cómo la implementan. Es una muy buena sospecha intentar bombardear los de mayor grado, pero falta la otra restricción. Tiene que ser el de mayor grado que pertenezca a un ciclo. ¿De acuerdo? Eso sería como un algoritmo que habría que desarrollar. Claro. Habría que escribir las funciones para, primero, encontrar los vértices, o sea, encontrar los vértices de mayor grado es fácil, ¿cierto? Uno puede recorrer todos los vértices e ir anotando los que tengan mayor grado. Pero lo que es más difícil es ver cuándo, o hacer un algoritmo que me indique cuándo un nodo pertenece a un ciclo. Y eso no es tan fácil. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Igual la idea es que lo mediten, vean cómo encontrarían en un grafo los nodos que pertenecen a un ciclo. Y esa es una pregunta típica. Siempre se me ocurre una forma distinta de preguntar lo mismo. Pero en el fondo se reduce muchas veces a ver cómo encuentro los nodos que, de un grafo cualquiera, ¿cierto?, que pertenecen a un ciclo.
Y a partir de eso luego cambia, digamos, lo que hay que hacer, pero esa es parte importante del problema. Y esa es una ¿Ok? pregunta de certamen como no para el que entra el miércoles, ¿verdad? Eso no entraría el miércoles. Es que ustedes ya conocen grafos, conocen los grados, saben lo que significa que tenga o no tenga ciclos, así que podría entrar perfectamente. Pedirles un pseudocódigo, digamos, que eh, realicen esto, porque en realidad tienen toda la materia. Ok. Sí, es un problema interesante. Si les cuesta mucho, les recuerdo que igual tienen la pauta en aula, pero ojalá no la gasten al tiro, o sea, vayan a analizar, digamos, fuertemente cómo lo resolverían y luego ya cuando les duela la cabeza, ahí van a ver cómo se resuelve. Bien, el miércoles nos vemos entonces para continuar con la materia, que vamos a ver una de las cosas más importantes del curso, que es colorear grafos, y eso tiene unas aplicaciones, pero increíbles en el mundo. Así que es Profe, una clase importantísima. ¿Sí? la duda que tenía sobre la tarea se la mando por correo. Sí, no hay problema. Ya. Ya, pues, que estén bien entonces y nos vemos el miércoles para continuar con